Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, para continuar hablando de temas de alimentación y nutrición. Pues que vaya, son inquietudes que he recibido y por eso voy a volver a retomar, como les decía, el tema de alcalinidad. Antes de comenzar con el tema, recuerdan que mencioné que quería hablarles de algún condimento que podemos usar en la cocina para aprovechar sus propiedades. Pues ahora les voy a hablar de una cosa que es muy de la India, es una especie muy común de la India que se llama cúrcuma. La cúrcuma es como una raíz parecida al jengibre, también del jengibre hablaremos más tarde. La cúrcuma es una raíz que nos va a dar un polvito medio amarillento. En algunos países lo utilizan como un sazonador o como para dar colorante natural, da un color amarillo semejante al azafrán. Si ustedes han visto por ahí o han comido la paella casi siempre se le da el colorante con el azafrán, que el azafrán no son más que los filamentos de una planta. Pues el cúrcuma se puede utilizar para esto o en alimentos que queramos darle un sabor dulce pero picante a la vez. Tiene un sabor muy peculiar, pero sumado a todo esto, tiene unas características antisépticas, o sea que puede ayudar a que algunos bichos desaparezcan de nosotros o de nuestros alimentos. También lo podemos encontrar como una cualidad antioxidante muy importante y quise hablar de cúrcuma cuando voy a empezar a hablar de dietas alcalinas porque es un elemento altamente alcalinizante. No sé si algunos de ustedes hayan oído hablar de un condimento que es una mezcla de condimentos más bien que se llama curry. El curry no es más que un polvito amarillo, también un amarillo más claro, que le da mucho sabor a las carnes y las carnes verdaderamente acentúan sus sabores y eso hace que necesitemos utilizar menos sal en su preparación. Entonces, les recomiendo empezar a utilizar estos condimentos un poquito más en su cocina. No dan problema en la mucosa gástrica, solamente si tienes un problemita de vesícula, pues hay que tener un poquito de cuidado porque la llegan a estimular. Pero el resto es un condimento muy sano que tiene propiedades antioxidantes grandísimas y hay estudios que nos hablan de que hasta puede tener propiedades antirreumáticas. Entonces, los invito a que lo utilicen. En la cocina podemos mandar muchas cosas que nos ayudan como medicamentos en nuestros alimentos. Y hablando de las dietas alcalinas, si se acuerdan habíamos mencionado que la dieta alcalina más que nada es consumir una gran cantidad de frutas y verduras, de vegetales, sin llegar a convertirme en vegetariano estricto. ¿Por qué no puedo ser vegetariano estricto? Lo he mencionado muchas veces. No se recomienda totalmente vegetariano porque no tenemos la capacidad de digerir tanta cantidad de fibra, tanta cantidad de celulosa que tienen las frutas y las verduras. Se recomienda que la cantidad de carne sea mínima, sea una cantidad pequeña. Yo siempre les he mencionado, nuestras cantidades no deben de pasar por día de la palma de mi mano, 90 gramos. Se los voy a mostrar en una porcioncita. Esta porción que ustedes están viendo aquí son 90 gramos de carne. Es un corte grueso, entonces realmente es un pedazo, digamos que pequeño. Ahora, si queremos comerlo en pollo o en pescado, que también son carnes, estos serían 90 gramos aproximadamente. Es el tamaño de la palma de mi mano, como siempre se los he dicho. Entonces, bueno, esa sería la recomendación. Y el resto de mi alimentación, según el plato del bien comer, pues que debe de tener frutas y verduras, un poquito de leguminosas y cereales y tubérculos. Y con esto logro complementar mi alimentación. Y si se acuerdan del plato, el plato dice muchas frutas y verduras. Entonces hay que consumir todas las frutas y verduras en su carácter crudo, lo más crudo que yo pueda comer, o si la tengo que cocinar, que sea crocante. ¿Qué significa? Por ejemplo, el brócoli. Lo voy a meter, pongo el agua a hervir, meto el brócoli, lo tapo, cuento un minuto, le apago y lo dejo reposar otro minuto y lo saco. Así va a quedar el brócoli crocante, hasta el sabor es más rico y es más alcalino de esa manera que si yo me lo consumiera totalmente cocido, donde le he quitado algunas de sus cualidades. Algunas personas han optado por consumir bicarbonato para alcalinizar su dieta. Obviamente el bicarbonato alcaliniza, pero el álcali se termina una vez que llega a mi estómago. Acuérdense que el estómago produce ácido clorhídrico. Entonces, si yo estoy consumiendo el bicarbonato, lo estoy tomando en agua, lo único que estoy haciendo es disminuir la acidez de mi estómago y lo que voy a producir es que el estómago a la vez tenga que producir más ácido. Por lo tanto, no es la mejor manera de alcalinizarnos. La alcalinización es adentro de mí. Los alimentos que yo voy a consumir tienen que hacer un efecto bioquímico en mi cuerpo, un efecto de cambios químicos que como estos se metabolicen sea de una forma alcalina. En la siguiente cápsula seguiremos platicando de esto porque curiosamente un alimento muy alcalino es el limón y el limón, ¿cómo es su carácter? Es ácido, pero ya lo veremos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Nos vemos en la siguiente cápsula donde continuemos hablando de alimentos específicos para el consumo o para alcalinizar nuestra dieta. Nos vemos.